El caso de Cecilia Lucero. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Cecilia Lucero nació en 1974 en la ciudad de Mendoza, famosa por sus hermosos paisajes, sus viñedos y las bodegas donde elaboran vinos tintos de óptima calidad al oeste de Argentina. Fue la primogénita de los 6 hijos que procreó Norma Ortubia, una funcionaria de larga carrera en el Poder Judicial local, con Armando José Lucero Puebla, un colectivero o conductor de transporte público que también trabajó en el Hotel Plaza de la localidad. Al momento de iniciar la convivencia con Norma, Armando tenía un pasado complicado con un matrimonio anterior de muchos años. De acuerdo con registros judiciales, su primera pareja tenía apenas 14 años y él 23 cuando se casaron. Tuvieron juntos 8 hijos. Al parecer, la joven estaba embarazada y su familia, obedeciendo a los convencionalismos sociales de la época, obligó a que legalizaran la unión a pesar de ser ella una menor de edad. Esa fue la solución que encontraron para que él se viera obligado a asumir la responsabilidad de su paternidad. La causa de la separación de la pareja habría sido el presunto abuso que cometió Armando contra 3 de sus hijas, entre ellas la mayor, de 12 años. Se dijo que la niñera sorprendió al hombre en una situación comprometedora con la adolescente, pero cuando se lo contó a la madre, y ésta presentó la denuncia, el médico que examinó a la niña determinó que no hubo penetración, y el caso no prosperó. Corría el año 1970, cuando Armando conoció a Norma, y comenzó a salir con ella. Al poco tiempo se hicieron pareja y decidieron casarse. Al principio, él contribuyó con el sustento de su nuevo hogar con los ingresos que obtenía en sus trabajos ocasionales como conductor y como obrero en el hotel. Al poco tiempo, el hombre quedó desempleado y comenzó a permanecer en el hogar al cuidado de los niños, mientras que su cónyuge trabajaba. Lo que inicialmente fue una solución temporal, se fue haciendo permanente con el paso del tiempo. En ese entonces vivían en el asentamiento Las Tablitas. Luego la familia se mudó varias veces, primero al barrio Huarpes de Godoy Cruz, en Maipú, Dorrego, y terminó residenciada en una vivienda de la calle Patricias de la 4ª sección, al noroeste de Mendoza. Todas esas mudanzas estuvieron relacionadas con la terrible realidad que se reveló casi 3 décadas después, cuando Cecilia apareció ante la opinión pública como la principal víctima de un desalmado delincuente, a quien todos conocieron como el Chacal de Mendoza, el Chacal de la 4ª sección, o simplemente el Chacal. El suplicio de Cecilia comenzó alrededor de 1978, cuando era una inocente niña de 4 años. En lugar de jugar con muñecas o divertirse con otras niñas de su edad, ella fue el blanco de los tratos crueles de Armando y Norma. Según su testimonio, para castigarla, su padre la obligaba a estar largo tiempo de rodillas sobre el duro y caliente ripio que cubría la parte externa de la casa. Allí, la dejaban hasta que las piedras del ripio se incrustaban en su piel y sus pequeñas piernas sangraban. También eran constantes las golpizas con correa, las sacudidas y las bofetadas. Según Cecilia, siempre le pedía a Norma que la ayudara, pero la mujer hacía caso omiso de los ruegos de su hija. Lo peor comenzó pocos años después, en 1980, cuando a los 6 años la niña fue abusada por primera vez por su progenitor. Cada vez que Norma salía a su trabajo, Armando aprovechaba que se quedaba a solas con los pequeños sin supervisión para violentar una y otra vez a su hija. Las agresiones se prolongaron durante las siguientes 3 décadas, en lo que constituye uno de los casos de abuso sexual intrafamiliar más escandalosos del país sureño. Un día, cuando Cecilia tenía 7 años, Norma regresó temprano de los tribunales
y sorprendió a Armando en una situación extraña con la pequeña dentro del hogar. Eran tiempos de la dictadura militar en Argentina, y en ese entonces los Lucero vivían hacinados en la casa de la abuela materna. Según el relato de Cecilia, sus padres y su abuela discutieron fuertemente y, de hecho, llamaron a la policía, pero todo terminó en nada. El hombre les juró a su esposa y a su suegra que jamás volvería a acercarse de forma inapropiada a su hija, algo que nunca cumplió. En 1989, a los 15 años, Cecilia tuvo su primera menstruación. Según dijo, en ese momento no comprendió lo que le pasaba a su cuerpo, y fue uno de sus hermanos quien se lo explicó. Un mes después, estaba embarazada del primero de los 7 hijos que engendró como consecuencia de los abusos de su padre. Cuando se supo la noticia, Armando entró en pánico por las consecuencias que eso podría acarrear y, junto a Norma, la llevó al médico para que interrumpieran el embarazo. Pero ya la adolescente tenía 5 meses de gestación y fue imposible inducir el aborto. Desde entonces, su madre comenzó a calificarla de prostituta y a demostrar unos celos horribles con Armando, a quien nunca culpó de nada. Según el retorcido punto de vista de Norma, Cecilia era la culpable porque su actitud provocaba a su agresor. Cuando el niño nació, Norma y Armando les dijeron a los vecinos que ellos eran los padres. Al parecer, Norma sacó ventaja de su empleo en el sistema de justicia para modificar los datos filiatorios del bebé y registrarla como hijo de ella y de su esposo. Se dijo que esa situación se repitió con los otros 6 niños que trajo al mundo Cecilia, producto del incesto forzado por su padre. Sus hijos eran, al mismo tiempo, sus medio hermanos biológicos, y sus padres se aseguraron de que también lo fueran legalmente. Armando y Norma escogieron los nombres de los hijos de Cecilia y los criaron como propios. Algunos de los niños nacieron con un leve retraso en sus capacidades y crecieron viendo a su verdadera madre como a una hermana mayor. Las repudiables acciones del hombre llegaron a su fin en 2009, cuando Cecilia, entonces de 35 años, se armó de valor para contar su historia y pedir justicia. En un inesperado acto de benevolencia hacia su hija mayor, Norma la acompañó a denunciar a Armando ante las autoridades por agredirla sexualmente durante más de 20 años. Aparentemente, lo que impulsó a Cecilia a dar ese paso luego de permanecer en silencio, sometida al control y al abuso de su progenitor, fue que vio que la pesadilla que ella vivió durante todos esos años podría repetirse con sus hijas, especialmente con una de 16 años. Al parecer, el hombre al que la chica conocía como padre y que en realidad era también su abuelo, intentó agredirla sexualmente. Armando José Lucero Puebla fue arrestado el 8 de mayo de 2009, acusado de abusar sexualmente de su hija durante más de 2 décadas. A los 7 hijos de la denunciante les practicaron pruebas de ADN, que fueron comparadas con el perfil genético del acusado. Los resultados que se dieron a conocer el 28 de mayo de ese año confirmaron las terribles acusaciones de Cecilia. El hombre, que en ese momento tenía 67 años, fue imputado por abuso sexual agravado por el vínculo, y se dejó constancia de que el delito fue reiterado y sistemático en un número indeterminado de hechos, según la legislación argentina. La Fiscalía ordenó allanar la casa de la 4ª sección de Mendoza donde vivían Armando, Norma y su madre, Cecilia y sus 7 niños. Allí encontraron una perturbadora trama familiar de disfunción y hacinamiento. 3 días después de su detención, mientras era trasladado al penal Boulogne-sur-Mer, el caso se había convertido en una noticia nacional y Armando dijo a los medios que estaba arrepentido. Pero ni siquiera sus defensores creyeron en las palabras de El Chacal de Mendoza, según contó más tarde el abogado Pablo Casabán, quien lo describió como un psicópata. El hombre tuvo en total 21 hijos, 8 con su primera esposa, 6 con Norma y 7 hijos nietos con Cecilia. Se desconoce cuántas de sus hijas o parientes menores de edad pudieron ser víctimas de los abusos del criminal. En el transcurso de las investigaciones, surgieron versiones según las cuales, cuando Armando tenía 30 años, habría intentado abusar de una de sus hermanas menores de edad, lo que describiría un patrón de pedofilia en el sujeto que nunca fue denunciado. De hecho,
sus parientes no se pronunciaron al respecto. El caso de Cecilia conmocionó a los habitantes de Mendoza y a todos los argentinos, que descubrieron con indignación que el agresor pudo actuar impunemente sin que nadie del entorno familiar de la víctima interviniera para protegerla. Por mucho tiempo Cecilia se sintió sola, sin nadie que la apoyara. Sus hermanos le dieron la espalda tras hacer pública la tragedia que sufrió por años, incluyendo a su media hermana mayor, que según su declaración, también fue víctima de abuso. Cecilia se mudó a un lugar que no se dio a conocer, pues, según dijo, después de la detención de Armando, Norma fue a buscarla y le dio una golpiza, culpándola a ella de las repudiables acciones del hombre que finalmente lo llevaron a estar tras las rejas. Pero la justicia, para Cecilia, aún estaba lejos de llegar. El 5 de mayo de 2010, a 3 días que se cumpliera un año del ingreso de su agresor al penal de Boulogne-sur-Mer, y a tan solo 20 días de que se le sometiera a juicio, Armando falleció en una cama del hospital central de la localidad. Tenía 68 años. Se conoció que casi 3 semanas antes de su muerte, fue internado en ese centro de salud con una descompensación por causa de la presión arterial elevada y problemas respiratorios graves. Al parecer, su adicción al cigarrillo y una herida por arma blanca en un pulmón que recibió en los años 70 le pasaron factura. Dada su gravedad, ingresó en terapia intensiva. Finalmente murió solo y sin dar explicaciones ante la justicia y sin disculparse con su víctima por los graves delitos que cometió. Tras su deceso, la causa iniciada a instancias de la denuncia presentada por Cecilia terminó archivada. Pero no todo estaba perdido. Su historia llamó la atención de movimientos defensores de los derechos de la mujer y de la Iglesia evangélica, en la cual Cecilia se refugió y consiguió la ayuda que necesitaba. En una entrevista que concedió a la revista Para Ti, cuando se le preguntó lo que sintió al enterarse del fallecimiento, respondió que lloró, pero fueron lágrimas que recordaban años de infierno. Él le decía siempre que ella se iba a morir antes que él, y que si iba a la cárcel, saldría solo para matarla. Dijo que tras su muerte, sentía que al fin era libre. Cecilia recibió tratamiento psicológico para superar las cicatrices emocionales que le dejaron tantos años de penurias infligidas por sus propios padres. Como parte de la terapia de sanación, le sugirieron escribir su historia en algunos cuadernos. Fragmentos de los textos que salieron a la luz pública más tarde causaron conmoción por la crudeza del relato de los hechos en primera persona. Cecilia escribió de forma descarnada cómo ocurrió el primer abuso y cómo se repitió día tras día, bajo la mirada indolente de su madre. Cuando los abogados Agustín Magdalena y Cristian Byral Leighton conocieron la historia de Cecilia, decidieron ayudarla a obtener la justicia que hasta ese entonces le había sido esquiva. Una década después de la muerte de Armando, Cecilia decidió llevar ante la justicia a la segunda persona responsable de su sufrimiento, quien estaba llamada a protegerla, pero en lugar de ello se convirtió en su verdugo y cómplice de las atrocidades a las que la sometió su agresor durante décadas. La decisión no fue sencilla, tal como declaró la propia Cecilia, pero en 2018 denunció a su progenitora, Norma, a quien 4 de los 7 hijos de Cecilia llamaban mamá. El 7 de julio de 2019, efectivos de la División de Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía Local detuvieron a la mujer de 68 años en Godoy Cruz por orden del fiscal Gustavo Stropiana. Para el fiscal, el crimen no podría haberse perpetrado sin la colaboración de Norma. El funcionario la consideró partícipe activa y necesaria del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y por el vínculo, según la ley. De acuerdo con el relato de Cecilia, gracias a su trabajo como oficial de la justicia, Norma se encargó de silenciar cualquier denuncia. Los abogados de Cecilia investigaron lo dicho por la víctima y encontraron que hubo varias denuncias anónimas, por las cuales se abrieron causas en el juzgado de familia. Vecinos de Los Lucero, preocupados al ver que Cecilia vivía enclaustrada y no se relacionaba con nadie, hicieron los reportes. Aparentemente, trabajadores sociales visitaron el hogar de la familia para constatar la situación de la joven, pero no hubo seguimiento y los casos se estancaron. Según relató Cecilia,
Durante los años que convivió con su padre, asistentes sociales se presentaron en su casa en 3 oportunidades, pero ella no pidió protección ni lo acusó en ninguna de ellas, porque él siempre estaba presente y era imposible decir una palabra. Además, se describió a sí misma en aquellos momentos como alguien sin palabras, aterrorizada y condenada a no hablar, por miedo a su muerte, la de sus hijos o sus hermanos. Dijo que era imposible rebelarse porque el victimario tenía mucha fuerza física, le pegaba y siempre andaba con cuchillos y navajas sevillanas encima, aseguró. Norma, a través de sus abogados, sostuvo que no conocía los abusos pues trabajaba todo el día y cuando le preguntaba a Cecilia si pasaba algo, ella se encerraba en sí misma y no hablaba. Se declaró inocente de todos los cargos. Pero la investigación evidenció que la mujer dejaba a su hija sola con el abusador y tergiversó los datos filiatorios de los 7 hijos de Cecilia y su agresor, además de que la maltrató y la acusó de provocar a Armando. Norma quedó detenida a la espera del juicio. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, su defensa intentó liberarla debido a que entonces tenía 69 años y estaba en el grupo de alto riesgo de contagio. Basados en ese argumento, pidieron que quedara bajo detención domiciliaria. Sin embargo, el juez Juan Manuel Pina le dictó la prisión preventiva sin derecho a beneficio alguno. Eso implicaba que debía mantenerse en la cárcel de mujeres mientras era procesada. El abogado Agustín explicó que Norma fue imputada porque cooperó o no actuó para impedir que Armando agrediera sexualmente a la hija, en hechos que se registraron de forma sistemática y continuada entre 1980 y 2009. Se determinó que la mujer no estuvo nunca en una situación de vulnerabilidad o de violencia de género que le impidiera actuar para frenar al abusador. Por el contrario, se dijo que era una persona de carácter fuerte, con estudios de tercer nivel, que asumió el sustento de su hogar mientras su esposo estuvo sin trabajar. Aunque en Argentina los delitos de abuso sexual están sujetos a prescripción, dado que en este caso se cometieron de forma continuada, esta barrera pudo ser sorteada para llevar a la desalmada madre ante la justicia. Finalmente, tras un breve juicio que se desarrolló bajo la modalidad virtual debido a la pandemia, el 3 de septiembre de 2021, Norma fue condenada por haber cooperado con su pareja en los aberrantes abusos sufridos por su hija Cecilia. Según el acuerdo de la Fiscalía y los abogados querellantes, la mujer de 69 años deberá cumplir 10 años de prisión, aunque para algunos el veredicto podría resultar leve en comparación con los crímenes cometidos. Se puede considerar que es una pena elevada debido a la avanzada edad de la acusada. Para Cecilia, la condena de Norma representó un cierre para la etapa más oscura de su vida. Declaró, después de conocer la sentencia, que su madre fue su entregadora y que no solo le robó su infancia y su juventud, sino también la identidad de sus hijos, que fueron reconocidos como propios por sus abusivos padres. La mujer sostuvo que durante mucho tiempo creyó que la condena no llegaría, porque su mamá, oficial de justicia, siempre decía que tenía poder, que nadie la iba a meter presa. Expresó que finalmente podía decir que sus hijos, con los que mantiene una buena relación, son suyos. De igual modo, alentó a otras víctimas de abuso a denunciar porque siempre hay alguien que escucha y puede ayudar a hacer justicia. Anunció que le gustaría crear una fundación para ayudar a mujeres vulnerables y en situación de abuso intrafamiliar. Por su parte, el abogado Cristian manifestó su confianza en que, con la resolución de este caso, puede generarse algunos cambios, especialmente en los términos de prescripción en los delitos de abuso sexual. Señaló que las mujeres y niños que son víctimas deben saber que la justicia los va a escuchar y les va a creer. La periodista argentina Luciana Agüero prepara un libro sobre la vida de Cecilia, basada en los diarios personales en los que narra cómo empezó y se desarrolló su desgarradora historia de sufrimiento. Cecilia relató cómo, desde su inocencia infantil, se preguntaba por qué su madre fingía que no se daba cuenta y no reaccionaba ante lo que estaba ocurriendo. Con demoledora sencillez, contó cómo buscaba ganarse el cariño de su madre y el llanto que le provocaban su indiferencia y sus maltratos. El cuaderno que recoge las terribles vivencias de Cecilia desde los 4 años
permanece bajo el resguardo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza, Argentina. El manuscrito es un recordatorio de que, en casos excepcionales, seres oscuros como Armando y Norma se olvidan de su rol de padres y se convierten en los monstruos que llevan a la realidad las peores pesadillas de un niño. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.